Buenos días. Primero de todo, agradecer a los organizadores que me hayan invitado a formar parte del curso que vais a recibir, en el que vamos a hablar de la anatomía y de la fisiología de la musculatura facial. Esta musculatura también la llamamos musculatura de la mímica, porque sin ella no seríamos capaces de tener esa expresividad facial, dependiendo en muchas ocasiones de nuestras emociones, ya sea la alegría, la tristeza, la ira, el enfado, en fin. Pero todas estas expresiones pues dejan huella, dejan líneas de expresión que en algunas ocasiones son tan marcadas que debemos o podemos actuar sobre ellas desde un punto o con una finalidad estética. Las características que tiene la musculatura facial es que se va a encargar de cerrar orificios naturales como son las órbitas, las fosas nasales, que su inserción tiene lugar en la propia dermis, o sea que es una musculatura muy superficial, o entre hueso y dermis, pero jamás vamos a ver en esta musculatura ningún tendón de inserción que la fije a dos extremidades óseas. Y la tercera característica de esta musculatura es que su inervación es común para toda ella y corresponde al nervio facial, que constituye el séptimo nervio craneal o par craneal. En la siguiente diapositiva marcamos claramente estos orificios naturales que previamente hemos enumerado, como son la órbita, todo el reborde orbitario, las narinas o fosas nasales desde el punto de vista óseo. Ya sabéis que tenemos también una parte cartilaginosa que da la prominencia a la nariz y que también cuenta con su musculatura. Y por último, el cierre de lo que será la boca, porque si os dais cuenta, las dimensiones o el espacio contenido entre las dos arcadas ha de cerrarse, tanto de forma anterior, que serán los labios, como lateralmente, que formará la cara profunda de nuestras mejillas. En cuanto nosotros coloquemos esa musculatura, pues evidentemente veremos que la calavera deja de serlo para pasar a una cara con cierta expresión facial. La siguiente diapositiva la traigo porque se trata de la disección sobre una pieza anatómica de musculatura o parcialmente de la musculatura facial, donde yo creo que sí que se aprecia muy bien el carácter laminar de esos músculos que, una vez retirada la piel, encontramos, y que lo encontramos, por ejemplo, rodeando lo que hemos dicho, la cavidad o el reborde orbitario, para formar el orbicular de los ojos. También vemos un músculo como atravesando diagonalmente la cara desde casi la comisura bucal hacia arriba, hacia temporal, que es el músculo cigomático mayor. En esta diapositiva también observamos todas las ramas del nervio facial atravesando la glándula parótida, que está numerada con el número 8. Y quiero que apreciemos también la superficialidad del trayecto vascular, tanto la vena, que señala con el número 7, o la arteria facial, que cruzan prácticamente por todo el surco nasogeniano entre la mejilla y la nariz, y se dirigen al ángulo interno del ojo. Allí estos vasos van a conectar con la rama angular de la arteria oftálmica, que supone ya irrigación intracraneal. Como hemos dicho, la inervación de todos estos músculos
se corresponde al nervio facial, que sale por el orificio estilomastoideo del cráneo, por delante de la mastoides y por debajo o oculto por el pabellón auricular. Este nervio se ramifica en su salida y vemos como la musculatura propiamente de la cara ya es inervada por las ramas terminales y por lo tanto muy finas de este nervio. Es decir, que si nosotros pincháramos a este nivel alguna rama facial, con retirar la aguja sería suficiente, porque realmente se trata de ramas muy pequeñitas constituidas ya por pocas fibras. La musculatura facial, de alguna manera, hemos de clasificarla para seguir una sistemática con ella. De tal manera que nosotros hablaremos de una musculatura que se coloca rodeando al pabellón auricular y que en el humano es una musculatura atrófica, no desarrollada, y por lo tanto pasaremos muy por encima de ella. Luego estará la musculatura orbitaria, la musculatura nasal, la musculatura bucal y por último, a nivel del cuello, en la parte anterior del cuello, encontraremos una banda más ancha muscular que denominamos o conocemos como músculo platisma o platisma del cuello. En esta diapositiva siguiente vemos efectivamente esta musculatura atrófica, es la visión lateral de la cabeza, y vemos esa musculatura atrófica que rodea el pabellón auricular y que por supuesto nosotros no utilizamos porque no necesitamos orientar el pabellón a los sonidos, a la dirección, en la dirección de procedencia del sonido, como puede ocurrir en el caso de los animales, por ejemplo en los perros. En cuanto a la musculatura orbitaria, englobamos un músculo que será el que realmente cierre la cavidad orbitaria, que será el músculo orbicular de los párpados, y músculos que tiran de él o que se superponen con las fibras de este orbicular, fundamentalmente por la porción superior, y hablaremos del músculo frontal o frontooccipital, como luego aclararemos, el prócero-procerus y el músculo superciliar. Cuando vemos el músculo frontal, pues vemos que realmente está tapizando toda la frente, que es como un músculo a cada lado, y que cuando vemos la visión lateral se aprecia que este músculo tiene las fibras anteriores sobre la frente y unas pocas fibras en la zona occipital. El resto, o sea, la unión, podríamos decir, entre las fibras musculares frontales y la musculatura occipital está unido por una aponeurosis, una banda fibrosa, que se denomina aponeurosis epicraneana, que además envuelve a esta musculatura, de tal manera que cuando esta musculatura se contraiga, en el caso de calvicies, nosotros nos da la impresión de que la piel es capaz de desplazarse sobre la superficie craneal. Es debido a la contracción de este músculo fronto-occipital. Este músculo, lógicamente, por su contracción, yo cuando hablo de contracción siempre me gusta equiparar el músculo o la dirección de las fibras y considerarlo como un vector. Quiere decir esto que cuando nosotros contraemos un músculo, lo que hacemos es provocar el acortamiento del tendón. Como es un músculo que está en la dermis, o sea que es muy superficial, lo que conseguimos con su contracción es provocar todas las arrugas estas horizontales que aparecen sobre la frente. Esta expresión es lógica,
o acompaña las expresiones de sorpresa, de mucha atención, de asombro, etc. Por ejemplo, aquí vemos las arrugas en la cara de la vicepresidenta con Obama, la cara de sorpresa seguramente cuando estaba en campaña electoral y luego perdió las elecciones. En cuanto a la musculatura orbitaria, vemos efectivamente que rodea todo el reborde orbitario, pero que luego, además de eso, continúa hasta el borde libre de los párpados. Por lo tanto, nosotros podemos diferenciar en este músculo orbicular una porción claramente orbicular, la que rodea el reborde óseo, y una porción blandita que está directamente sobre la conjuntiva, que será la porción palpebral del orbicular de los párpados. Este músculo orbicular, con él podemos conseguir el cierre completo del ojo con fines defensivos, o bien en algunas expresiones o en algunas acciones, como puede ser cuando hacemos un esfuerzo, cuando lloramos o cuando sentimos, por ejemplo, dolor, realizamos también una contracción involuntaria casi, que lo que muestra es nuestra emoción realmente de este músculo que nos ocupa. Fijaros que os he dicho antes que tanto el frontal como los otros músculos que íbamos a considerar como orbitarios, pues realmente intercambian fibras musculares con el músculo orbicular, de tal manera que centralmente podemos apreciar el músculo prócer, que realmente se inserta sobre los huesos propios de la nariz, en la unión nasofrontal, y se dirige hacia arriba para confundir sus fibras también con el músculo frontal. Este músculo provoca arrugas transversales y vemos que es característico de la cara de enfado y de desprecio. Lo podemos ver también, ya sabemos que las funciones no son puras, sino que en la expresividad facial actúan varios músculos conjuntamente, pues en la expresión de rechazo, de dolor, de llanto o de cierta atención. Y el músculo superciliar también comparte fibras con el orbicular, pero este se dirige desde el ángulo interno del ojo en dirección oblicua y superior hacia la mitad de la zona superciliar. Este músculo provoca una aproximación de las cejas cuando se contrae y la formación o aparición de arrugas verticales en la porción frontal. También vemos su contracción en expresiones de dolor, atención y esfuerzo, o extrañeza, como la cara de este niño. Pasamos ya a ocuparnos de la musculatura nasal, y como os he dicho antes, lo que habíamos visto en la calavera eran las narinas y todo el orificio de entrada a la cavidad nasal, pero cuando nosotros colocamos la parte cartilaginosa de la nariz, pues entonces vemos que existe un músculo nasal o transverso que se contrae, por ejemplo, cuando
notamos o percibimos un olor desagradable, ¿eh? Por eso también en las expresiones de rechazo o desagrado podemos apreciar su contracción, si no pensamos en él, claro. E incluso en expresiones de mucho de placer podemos ver también cómo consigue un poco la dilatación de las fosas nasales. El músculo dilatador de las fosas nasales consigue eso, la apertura transversal de los orificios nasales, y lo vemos como conjuntamente actúa con el músculo transverso en expresiones de desprecio y de rechazo. La musculatura bucal tenemos también a su vez que sistematizarla, porque hay un conjunto de músculos que si no los sistematizamos pues perdernos. De tal manera que vamos a ver que el músculo que centra la exposición va a ser el músculo orbicular de los labios, que en la parte superior de ese orbicular de los labios, que formará el labio superior, encontraremos los músculos elevadores de ese labio, y veremos tres: el elevador del labio superior y del ala de la nariz, el elevador propio del labio superior y los cigomáticos mayor y menor. Nos daremos cuenta cuando veamos las imágenes que estos tres músculos ocupan una disposición de medial. El más medial es el elevador del labio superior y el ala de la nariz, a lateral, donde se encuentran los cigomáticos mayor y menor. Mientras que en la parte lateral nosotros nos encontraremos músculos que están dispuestos desde la comisura bucal, y que en realidad el más profundo o bucinador se encargará de formar la musculatura de la mejilla, y superficialmente veremos un músculo que por tirar de la comisura da o provoca la sonrisa, la expresión de sonrisa, y que se conoce como músculo risorio de Santorini. En la parte inferior nosotros encontramos los músculos encargados de deprimir ese labio inferior, que también van de medial, se colocan de medial a lateral, y que se enumeran como músculo mentoniano, el más medial, depresor del labio inferior, antiguamente triangular, el que ocupa la posición intermedio, y el depresor de la comisura labial, que deprime la comisura, es el triangular, y el anterior, es el cuadrado del mentón, como se conocía. Bueno, pues aquí vemos la apariencia en esta diapositiva de los músculos que hemos enumerado. Dejamos arriba la musculatura nasal de la que hemos hablado, y vamos a centrarnos en el músculo orbicular de los labios. Vemos como este músculo tiene una mitad superior que se encontrará en el interior del labio superior, y que ocupa también toda la zona del subtabique, o sea, de la continuación del tabique inferior de lo que sería el tabique nasal. Por abajo, por la parte inferior, es prácticamente una semicircunferencia que forma o constituye el labio inferior. Este músculo orbicular veremos que cuando se contrae la porción periférica aproxima las comisuras y comprime la región que rodea el borde de los labios, provocándolos o proyectándolos hacia adelante,
mientras que si se contraen los fascículos más mediales, se aplican los labios hacia los arcos dentales. El músculo orbicular de los labios lo vemos cómo se contrae, por ejemplo, para dar un beso, o cómo lo aplicamos a las arcadas dentarias, y vemos cómo esa expresión provoca la expresión de determinación, y también veremos que es un músculo que va a ser fundamental en la vocalización, porque hay muchísimas letras que son labiodentales y por lo tanto participa el músculo orbicular. Lógicamente, si lo necesitamos para hacer las pompas de jabón. Como elevadores del labio superior, nos vamos a encontrar, como he dicho, más medialmente, lo vemos en la imagen lateral, nos vamos a encontrar medialmente, o sea, recorriendo el surco nasogeniano, nos vamos a encontrar con el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz. Fijaros que he dicho que ocupa el surco nasogeniano y que tira realmente del músculo orbicular de los labios. También desprende fibras hacia las aletas de la nariz y por lo tanto su acortamiento o contracción conseguirá las dos cosas: elevar el labio superior y dilatar las fosas nasales. Lo vemos contraído en expresiones tales como descontento, desconsuelo, el llanto, etc. Tristeza, dolor. Luego, ya en una disposición intermedia, nos encontramos el músculo elevador exclusivamente del labio superior. Este músculo elevador del labio superior tira de la porción medial de ese labio. Ya no tiene ninguna función sobre zonas vecinas como ocurría algo. Entonces es un músculo que cuando se contrae muestra desprecio o sonrisa despectiva. Por último, tenemos los músculos que realmente consiguen elevar la comisura labial, y tenemos dos. El cigomático menor son músculos que se dirigen en oblicuo hacia el pómulo o malar, y el cigomático mayor, que realmente es el propio de la comisura y que aparece en la risa, en la alegría, en toda su gama. Los músculos laterales son los que hemos dicho que corresponderían a la porción lateral del orbicular y por lo tanto está cerrando u ocultan la arcada dentaria superior e inferior en visión lateral. Y encontramos un músculo profundo que es el músculo bucinador. Lo vemos muy bien ahí en visión lateral y vemos también cómo está tan profundo que está cubierto por los cigomáticos, el cigomático mayor, y por el propio risorio de Santorini, que es un músculo muchísimo más pequeñito, que tira de la comisura, y que cubre parcialmente, porque es más pequeño que el anterior, al bucinador. El bucinador lo necesitamos para hinchar los carrillos, para soplar, para tocar la trompeta, etc. Mientras que el risorio de Santorini, más superficial, tan solo interviene en la
sonrisa, podríamos decir, no en la risa abierta o franca en la que tiene que intervenir lógicamente el músculo cigomático mayor. Por lo tanto, este tipo de sonrisas se pueden ver en expresiones de ironía, en expresiones de alegría discreta, bueno, ya sabéis, el bucinador por contra lo vemos en las porciones laterales, hinchando los carrillos y para expulsar, o sea, provocando, facilitando la expulsión posterior del aire por la boca. Y luego ya tenemos los músculos depresores del labio inferior. Aquí ya no he cometido el error porque además lo tenéis escrito. Está el depresor de la comisura labial, ahora vamos de fuera hacia adentro, el depresor del labio inferior o cuadrado del mentón, el músculo mentoniano o borla de la barba y aquella lámina que comentábamos al inicio de la exposición que formaba o que se disponía en la porción cervical y que formaba el músculo platisma. Vemos aquí la foto del orbicular de los labios y vemos cómo la musculatura que cubre de lateral a medial el mentón, la parte de la barbilla y las partes laterales a esa barbilla, encontramos los músculos que hemos mencionado: el depresor del ángulo de la boca tirando de la comisura, el depresor del labio inferior tirando de la mitad o de la zona intermedia de ese labio inferior, y medialmente a uno y otro lado y rellenando o dando relieve a la barbilla el músculo mentoniano de cada lado. Si hablamos del triangular o depresor de la comisura bucal, pues efectivamente vemos que tira de la comisura o de la zona de unión del labio superior con el labio inferior, y vemos que es un músculo de desprecio, de duda, de decepción. El depresor del labio inferior es el músculo típico que nos deprime ese labio y que nos da la expresión o provoca la expresión de hacer pucheros, También en situaciones de enfado, de disgusto, los niños muestran su característica de expresión contrayendo ese músculo depresor del labio inferior. Y por último, rellenando la barbilla, encontramos el músculo mentoniano. Aparece en situaciones de protusión, o sea, lo contraemos y protuimos el mentón, en situaciones de enfado o, por ejemplo, la protusión del mentón que hacen los caballeros cuando se afeitan. Desprecio, duda, rechazo, etc. Y por último, el músculo platisma lo vemos realmente insertándose en el borde inferior del mentón, pero en el cual ya tenemos ubicados, o sea, con lo cual comparte fibra con esos músculos encargados de deprimir el labio inferior. Este músculo tira hacia abajo de la piel de la cara, comprime incluso el cuello, colabora en la depresión del miembro del labio inferior y llega a insertarse sobre la clavícula por su borde inferior. Por lo tanto, las expresiones que vemos son cuando utilizamos el músculo platisma, el gran olvidado que dice Amparo, que nunca se cuida,
se cuida la cara pero no se cuida el cuello, vemos este músculo en plena actividad, en expresiones de enfado, de ira, de esfuerzo, etc. Entonces aquí a continuación yo quiero mostraros de dónde he sacado las imágenes, que ha sido de esta, bueno, ha sido una aplicación que se paga, que se adquiere, pero que quiero nombrarla porque la chica que lo hace, que se ha encargado de hacerlo y ha facilitado el que no estemos aquí todos como payasos reproduciendo las expresiones, pues es una profesora de Bellas Artes, de la cual he acabado, bueno, pues haciéndonos amigas en el intento de montar esta charla para vosotros. Y sin más, agradezco vuestra asistencia y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración. Gracias.